Bueno, muchísimas gracias por la invitación a conocer la universidad y a conversar un rato. El título de la presentación es Determinación e incertidumbre, algunas observaciones sobre la naturaleza de las leyes científicas. El título, bueno, hay varios juegos de palabras ahí que espero estén claros cuando termine. Por ejemplo, el uso de la palabra observación tiene más de un sentido. Y este es un esquema de lo que quería conversar con ustedes ahora. Comenzar un tema bastante general, digamos, ¿qué quiere decir cuando yo digo que alguna aseveración es o pretende ser una ley científica? Vamos a discutir algunos ejemplos tomados de diferentes áreas, algunos de mi área que son las ciencias naturales, otros de las ciencias sociales. Y el problema fundamental es el problema de la metodología, de qué tipo de leyes debe una disciplina buscar y cómo las debe buscar. Y ese es un problema ciertamente bastante serio para las ciencias sociales, para la economía en particular. Pero lo que quiero enfatizarles es que es un problema también bastante grande, incluso en disciplinas supuestamente exactas o supuestamente duras, como la física. Tal vez no en la práctica, tal vez no en el day to day, pero en el fondo conceptual, si uno se siente a tratar de entender qué es lo que está haciendo, hay confusiones y desacuerdos tan grandes como los que hay en las ciencias sociales, incluso en la física. Pues quería nada más hacer una pequeña motivación puramente pragmática de por qué quería discutir esos temas con ustedes. Básicamente, quería que las personas que hacen ciencias sociales se protejan de otros científicos sociales que hablan de física sin conocimiento del tema. Creo que especialmente es importante en la vida, más que aprender cosas concretas, aprender a no dejarse engañar. Entonces, voy a mencionar eso un poquito. Y después voy a discutir en términos generales, espero que no sean muy técnicos, habrán algunas fórmulas, si no las entienden, espero que todavía la charla tenga algún valor para ustedes. Voy a hablar un poco de la física clásica, de qué queremos decir cuando decimos que las leyes clásicas de la física eran deterministas. Y después, algunos de ustedes sabrán que la física clásica fue reemplazada a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, por un paradigma que todavía genera una gran cantidad de confusión entre los físicos y también fuera del área de la física, que es la física cuántica. Y trataré de decir algunas cosas generales sobre cuál es la diferencia fundamental, conceptual entre la física cuántica y la física clásica. Por ejemplo, estoy seguro que muchos de ustedes habrán oído hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg, que es algo de lo que se dice cualquier cantidad generalmente de tonterías. Entonces, aquí espero por lo menos hacer una labor de protegerlos contra quienes hablan del principio de incertidumbre de Heisenberg. Recuerdo hay un libro de texto de mecánica cuántica que yo usé alguna vez en la universidad. Había una nota al pie de página donde decía: cuando escuchen a alguien invocar el principio de incertidumbre de Heisenberg, agárrense bien de su billetera. Pero por lo menos comunicarles ese principio de precaución. Después otro elemento fundamental de la física cuántica, que es la ecuación de Schrödinger, o de Schrödinger, como dicen en mi pueblo. Después pasaremos a algo que es otro tema del que hay una gran cantidad de confusión entre los físicos y que se traduce a veces a confusión a quienes hablan de física en otras áreas, que es el problema de la observación. Y aquí es donde, por eso es que la palabra observación en el título no es un juego de palabras, porque está el problema de cuál es el proceso físico que describe cuando yo voy y observo o mido algo en un proceso. Y eso es un tema sumamente complicado, del que trataré de decir algunas cosas generales. Y mencionaríamos a von Neumann. Pensé que era importante porque von Neumann fue de formación matemático, pero hizo contribuciones centrales no solo en la matemática pura y en la física también, en la mecánica cuántica, sino que también es uno de los padres de la teoría de juegos, que es ahora un tema de mucho interés para los científicos sociales y para los economistas.
trataré de esbozar cuál es la resolución al problema de la observación en esta interpretación de la mecánica cuántica, y finalmente terminaré con algunos comentarios generales. Bueno, ejemplos de leyes. Tal vez algunos de ustedes recuerden de secundaria la ley de cosenos. Tienen un triángulo cualquiera con dos lados de longitudes A, B y C y ángulos opuestos alfa, gamma y beta. Hay una relación general que está ahí. Eso se llama la ley de cosenos. Hay una cosa que tal vez recuerden ustedes, la ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí en negrita quiere decir que son vectores y los dos puntos encima quiere decir la segunda derivada con respecto al tiempo, que es la aceleración. No importa mucho. La ley de la oferta y la demanda, seguro ustedes conocen. Algunas un poco más, seguramente más controversiales, incluso podríamos decir falsas. La curva de Phillips, la inflación promueve el empleo. Obviamente habrán escuchado ustedes hablar de eso. ¿Qué quiere decir interpretar eso como una ley? Seamos todavía más controversiales, especialmente aquí en esta universidad. El materialismo dialéctico del marxismo proponía ser una ciencia de la historia, tenía leyes, las leyes fundamentales, decía Marx, toda la historia de las sociedades hasta ahora existentes es la historia de la lucha de clases. Supuestamente ser una ley. ¿Qué quiere decir eso? Y al final mencionaré algo. Supuestamente los físicos teóricos actuales piensan que esta es la descripción completa del universo. Todo lo que supuestamente se puede saber está contenido en esta fórmula. El problema es que no sabemos ni qué es H ni qué es psi. Pero y se llama la ecuación de Wheeler-DeWitt. Eso supuestamente también es una ley científica. ¿Qué es la característica común de todas estas aseveraciones que hemos identificado como leyes o como supuestas leyes? Todas lo que buscan es abstraer, partir de hechos o de cosas concretas, específicas, y generar y meterlas dentro de una categoría general. Por ejemplo, la ley de cosenos dice que hay cualquier cantidad de triángulos posibles. Puedo dibujar este triángulo, o puedo dibujar este triángulo, o muchísimos otros. Cada uno de ellos es específico, tiene ciertas características, tiene longitudes de lados, tiene magnitudes de los ángulos, pero estoy tratando de generar una aseveración general sobre todos los triángulos posibles que obedezcan eso. Es una ley de cosenos. La ley de Newton, bueno, la discutiremos un poco más a continuación. La curva de Phillips salía de un análisis histórico, de una correlación histórica que hizo Phillips en su momento de la correlación entre las estadísticas de inflación y las estadísticas de empleo. Él veía que a través de los años había una correlación entre ellas, y entonces formuló una ley empírica de esa relación. Y soy muy aficionado a la literatura de Borges, no sé si algunos de ustedes lo conocen, pero hay un cuento famoso que se llama Funes el Memorioso, que es sobre un personaje llamado Funes que por un golpe a la cabeza pierde la capacidad de olvidar nada. Entonces recuerda absolutamente todo lo que ha visto y todo lo que ha experimentado. Y entonces dice Borges sobre este personaje que piensa que probablemente dejó de ser capaz de pensar, porque pensar es olvidar diferencias, generalizar, abstraer. Y esto es lo que estamos buscando con hacer leyes científicas. Porque lógicamente no sería ciencia si yo sencillamente hago un catálogo de todas las cosas posibles, de todas las observaciones posibles. Si en vez de una ley de cosenos yo sencillamente hiciera una lista de todos los triángulos que pudiera dibujar y dijera cuáles son las longitudes de los lados correspondientes y las magnitudes de los ángulos correspondientes, eso no sería una ley. Eso sería una lista de casos específicos. Entonces, básicamente aquí estamos, como dice Borges, tratando de abstraer, de olvidar diferencias, de generalizar. Además, pues, tal vez más coloquialmente, ¿qué busca hacer una ley? Busca, en algún sentido, explicar. Bastante complicado, yo no soy filósofo, entonces no me voy a poner a tratar de definir qué quiere decir la palabra explicar aquí, pero básicamente alguien le dice, ¿por qué tal cosa? Y yo le digo, ¿por qué esto y otro? Entonces, ¿por qué B? ¿Por qué A? Y un mecanismo para hacer eso sería una explicación, en algún sentido. Y además, en mayor o menor grado, buscan predecir. Buscan decirme, siempre que yo vea A continuación veré B. Y eso es una manera de darme una manera de tener más control, digamos, sobre el mundo en el que vivo. Y yo diría, me parece que el prestigio de las ciencias exactas, por ejemplo de la física, mi área de trabajo, el prestigio relativo que tiene tal vez a veces con respecto a otras disciplinas, proviene principalmente de su éxito predictivo.
como veremos, cuando empiece a hablar de mecánica cuántica va a parecer que es una cuestión filosófica, como que me senté a fumar quién sabe qué, pero la razón por la que tiene mucho respeto es porque, por ejemplo, el que yo pueda hacer esta presentación ahora con la computadora parte de investigaciones en esto. Bueno, una cosa, la bomba atómica, por ejemplo, es una consecuencia evidente de las leyes de la mecánica cuántica. Y no es necesariamente porque estemos más claros en los conceptos, en la metodología, sino porque por ciertas características de los medios, de los sistemas que la física estudia, tiende a ser más fácil formular predicciones estrictas que me dan más posibilidad de hacer aplicaciones técnicas. Julio Cole, recuerdo cuando nos encontramos en febrero, me enseñó un discurso de un economista inglés, Sir Dennis Robertson, que tenía la característica de que siempre que podía citaba a Alicia en el País de las Maravillas. Y yo de chiquito tuve una afición semejante por Alicia en el País de las Maravillas. Este es el mismo autor, es otro libro, muy poco conocido, pero es del mismo autor. Y tiene un pasaje muy simpático, en donde habla de que el narrador se encuentra con Meinherr, el nombre del personaje, y le está contando a Meinherr que en su país han llevado la cartografía al límite lógico, y es que han desarrollado un mapa a escala de 1 a 1, un mapa del mismo tamaño que el terreno. Y entonces le pregunta el personaje si lo usan mucho ese mapa, y dice, no, porque los agricultores se levantaron en oposición, porque si lo desdoblaban iban a tapar el sol y ya no iban a crecer los cultivos. Entonces dice, lo que hacemos es que usamos al país mismo como su propio mapa, y funciona casi tan bien como el mapa. Vuelve a aquel principio que estaba diciendo antes de que si uno nada más hace una categorización completa de todo lo que existe, eso no es una ley científica, eso sería un mapa 1 a 1 que es exactamente como transcribir la realidad. Básicamente al formular una ley tenemos que generalizar y olvidar ciertas cosas. Esta era una ilustración, esta sí es de Alicia en el País de las Maravillas, así le recuerdan, del país convertido en un tablero de ajedrez. Más o menos la misma idea del territorio como mapa de sí mismo. Bueno. No me voy a poner aquí a definir qué es una ciencia tampoco, porque nos daría la noche. Probablemente no hubiéramos terminado. Nada más voy a referirme a ciencia como cualquier estudio sistemático, digamos, de un tema en particular. Y todas las ciencias entendidas en este sentido pues tienen problemas metodológicos, que, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿qué quiere decir explicar algo en física? ¿Qué quiere decir explicar algo en economía? Vamos a retrasar seguir una línea de causalidad inversa hasta llegar a un principio fundamental. En física dije que iba a hacer esta ecuación. Lógicamente ese no es el principio de explicación fundamental ni en la práctica en la física, porque nadie está muy seguro ni qué es la H ni qué es la psi, pero lógicamente tampoco en economía. Nadie va a pretender, aunque yo creo que en principio el comportamiento nuestro económico finalmente tiene en principio una explicación física de las interacciones entre las partículas en mi cerebro y en el aire, etc. Lógicamente sería una pérdida absoluta de tiempo tratar de seguir la economía hasta ese nivel de explicación. En economía seguiré la explicación de los fenómenos económicos probablemente hasta las preferencias reveladas del individuo, cosas de ese tipo. Yo hago tal cosa porque trato de mejorar mi autointerés. Entonces, lógicamente en física y en economía los principios explicativos son distintos. La cadena de explicación comienza en un lugar completamente distinto. Y hay que definir cuáles van a ser esos principios explicativos. Después hay un problema de qué es lo que un economista debe hacer cuando se sienta en su escritorio en la mañana y qué es lo que un físico debe hacer cuando se sienta en su escritorio en la mañana. No es lo mismo, ¿no? ¿Cómo buscar esas leyes en la práctica? Por ejemplo, en física muchas veces tenemos el método experimental. Yo construyo algo en el laboratorio, un sistema relativamente sencillo, en donde yo controlo las variables de lo que ocurre ahí en eso que tengo en la mesa mía del laboratorio, y cambio solo una cosa, todo lo más es constante, yo mido cómo reacciona eso. Eso lógicamente es imposible en economía, porque yo no puedo diseñar un país y mantener todo constante, excepto la tasa de interés o una cuestión de ese tipo. Lógicamente puedo buscar información histórica para hacer experimentos naturales, etcétera, pero lógicamente en la práctica es muy distinto hacer una cosa que hacer la otra. Después, ¿qué clase de predicciones deben hacer estas leyes?
En física se supone que son, bueno, por lo menos en física clásica, como íbamos a ver, se suponía que eran predicciones absolutas, que si ocurre A, si yo sé que la situación ahora es A, necesariamente dentro de un minuto, o dentro de un día, o dentro de una semana, necesariamente la condición va a ser B. Es una predicción absoluta, determinista. Lógicamente eso no se puede en la economía, nadie nunca pretendió eso. Incluso en mecánica cuántica actualmente las leyes ya no son deterministas, son estadísticas. Yo lo único que sé es que si ahora A, hay una probabilidad de que dentro de un minuto, una semana, sea B. Pero todavía es completamente cuantitativa. Hay un debate, por ejemplo, en qué medida las leyes en una ciencia social como la economía deben ser cuantitativas, en qué medida necesariamente tienen que ser cualitativas, porque los sistemas que estudia sencillamente no permiten una descripción puramente cuantitativa. Pues, ¿en qué lenguaje deben formularse las leyes? Una pregunta muy práctica, primero para ustedes, muchos de ustedes me imagino que son estudiantes de economía o de administración. ¿Cuánta matemática deben saber? ¿Qué tan matemáticos deben ser los resultados? ¿Qué tan matemática debe ser la presentación de los resultados de investigaciones que ustedes realicen en este campo? Otra pregunta metodológica. Y como dije, en física, pues la mecánica cuántica produjo esta computadora y produjo esta pantalla y produjo la bomba atómica, etcétera, etcétera. Y entonces puede uno, tener la noción de que todos esos problemas abstractos, filosóficos, no prácticos están resueltos. Y como les voy a enfatizar, esto ciertamente no es el caso. Aunque en la práctica, en el día a día, en el day to day de la física, ciertamente consume menos de nuestra atención estos problemas metodológicos de lo que consumiría probablemente una ciencia social. Y bueno, de nuevo, este es un tema amplísimo, que a mí me interesa bastante, pero del que no puedo decir mucho por el tiempo que tengo y por las otras cosas de las que quisiera pasar. Pero me parece que ciertamente las metodologías propias de diferentes ciencias tienen que ser distintas, porque los sistemas que estudian diferentes ciencias ciertamente son distintos. Es absolutamente irracional pretender que la metodología que funciona para la física o que funciona para la química va a funcionar ni siquiera para la biología, mucho menos para la economía o para la sociología. Hay ciencias deductivas como la matemática, la ley de cosenos. Yo comienzo de axiomas evidentes y deduzco consecuencias lógicamente necesarias. Hay ciencias empíricas. Me imagino que ustedes aquí tal vez conocerán algunos el debate entre Mises y Hayek, por ejemplo, pero hablar nada más de dos austriacos, ni qué decir entre Mises y los no austriacos, sobre si la economía debe ser una ciencia deductiva o si debe ser una ciencia en parte o mayormente empírica. Hay una diferencia entre las ciencias cuyos principios explicativos, aquello que decía yo, el punto de partida de mi explicación, hay algunos en que es evidente, o mayormente evidente, como es en la economía, por ejemplo. La economía tiene la gran ventaja, respecto, por ejemplo, a la física, de que nosotros podemos, por introspección, más o menos saber cómo reacciono yo para maximizar mi autointerés en ciertas situaciones económicas. Por ejemplo, es evidente que las personas, si les ofrecen las naranjas bueno, vamos a decir que valen 10 quetzales, por decir cualquier cosa. Si me las ofrecen a 10 quetzales, prácticamente siempre las voy a comprar si el otro me las ofrece a 15, ¿verdad? Eso es un principio evidente. Y muchas de las explicaciones económicas pueden partir de esos principios evidentes. En cambio, por ejemplo, en la física los principios explicativos están ocultos. Una cuestión como esto, por ejemplo, lo que esto quiere decir no es para nada evidente, y se supone que es el principio fundamental explicativo. Se requiere toda una labor muy complicada de investigación para ir generando principios explicativos cada vez más fundamentales en cierto sentido, pero también más lejanos de nuestra experiencia. Entonces hay una gran diferencia ahí entre economía y física. Otra gran distinción, y esto ciertamente se ha trabajado mucho, es entre sistemas sencillos y sistemas complejos. Por ejemplo, como decía, yo creo que, por ejemplo, un organismo vivo, o una sociedad, o un mercado, ciertamente es un sistema complejo en donde sería imposible en la práctica que nadie estuviera consciente de todas las variables en un momento dado. Hay ciencias que
bueno, yo llamaría contingentes versus no contingentes, otra gente diría históricas versus no históricas. Por ejemplo, la física no es una ciencia histórica, la química no es una ciencia histórica, a mí no me importa para nada qué es lo que ha pasado en el universo hasta ahora con respecto a las leyes físicas, las leyes no cambian. La biología no. Por ejemplo, hay muchos organismos posibles. ¿Y por qué el perro tiene, no sé cuántos dientes tiene el perro? ¿Por qué el perro tiene los dientes que tiene? Podría tener uno más, podría tener uno menos. Eso es producto de una serie de accidentes históricos en el proceso evolutivo. Y no sé, ustedes probablemente hayan oído hablar, muchas personas dicen que una ley científica solo si es falsable, que es una cosa que dice que originalmente Karl Popper. Y eso quiere decir solo si, en principio, yo podría diseñar un experimento que si el resultado sale mal demostraría que eso es falso, entonces yo lo podría descartar. Si yo puedo hacer una conjetura y si en principio un resultado experimental lo puede descartar, entonces esa aseveración es científica. Eso dice Karl Popper. En la práctica ni siquiera para la física funcionan estas cosas. Por ejemplo, yo no diría que esto no es científico, aunque ciertamente no es falsable, no calzaría dentro de lo que Popper diría que es la condición necesaria para que una aseveración sea científica. Bueno, vamos a pasar a algo tal vez un poco más inmediato. Y otra cosa que a mí me gusta muchísimo es Los Simpsons. Y bueno, aquí muchos de ustedes tal vez conozcan de finanzas. Y una cosa que siempre me ha impresionado de las finanzas es que las hacemos en la práctica, pero es bastante difícil encontrar a alguien que las entienda en teoría, que pueda dar una explicación racional de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, me encanta a mí uno de los episodios viejos de Los Simpsons en donde Homero va a pedirle dinero prestado a Moe, el del bar, el dueño del bar, el bartender. Y entonces le dice Moe, seguro Homero, te prestaré el dinero, pero como no tienes garantía, te voy a tener que quebrar las piernas por anticipado. Y entonces Homero le dice, espera un momento, pero ¿no te parece un poco extremo? ¿No podrías nada más golpearme en la cabeza? Y dice Homero, dice Moe, ¿acaso eres tú el prestamista? ¿Entiendes algo de cómo funcionan las finanzas? Entonces, una cosa interesante es que muchas veces se puede hacer sin entender. Ciertamente eso ocurre todo el tiempo en finanzas, en economía en general. Incluso en física, como les voy a tratar de comunicar un poco, estamos los físicos completamente confundidos y ahí no hay certeza para nada ni consenso sobre, por ejemplo, el significado de las leyes en la mecánica cuántica. ¿Qué es lo que quiere decir una ley mecánica cuántica? Yo tengo mi posición y creo que cada día es tal vez un poco más difundida, pero en el día a día hacemos mecánica cuántica y hacemos leyes que sirven para diseñar computadoras y construir bombas atómicas sin preocuparnos siempre de eso. Entonces, la metodología es importante, pero también no es siempre estrictamente necesaria para hacer ciertas cosas. Y otra cosa, les decía que hay que cuidarse también de quienes hablan de física en otros contextos. Rolando Araya Monge casi llegó a ser presidente de Costa Rica, fue 2 veces candidato y creo que la segunda vez quedó bastante cerca, digamos. Es un candidato de un partido tradicionalmente socialdemócrata, aunque siendo el partido de gobierno ahora fue el que aprobó el Tratado de Libre Comercio. Y publicó hace 2 años un libro que se llama El Camino del Socialismo Cuántico. Él es ingeniero químico originalmente de formación. Pero entonces tiene todo un discurso, digamos, supuestamente científico, donde dice que el paradigma cuántico se trae abajo todo el sistema clásico, económico, liberalismo de Adam Smith, etcétera, ha sido reemplazado por un nuevo paradigma. Tiene una ecuación que acabo de escribir aquí arriba. Esta ecuación se lee, socialismo cuántico es igual a democracia radical por el amor al cuadrado. No sé a cuántas personas habrá embarcado con este tipo de cosas, pero por lo menos creo que tal vez una labor práctica que puedo tener yo aquí es prevenirlos de todas las insensateces que se dicen sobre cosas como el principio de incertidumbre de Heisenberg y realidad cuántica. Esta cita tal vez sea un poco políticamente incorrecto que la use yo no siendo economista. Además, Joan Robinson parece que era una economista muy de izquierda, que se hizo keynesiana y después hasta parece que se desprestigió porque estaba a favor de la revolución cultural china, prácticamente se hizo maoísta. Pero igual me gusta la cita, dice, el propósito de aprender economía no es el adquirir una serie de respuestas preparadas a las preguntas económicas, sino el evitar ser engañados por los economistas.
Voy a tratar de que eviten ser engañados por los físicos, sobre todo cuando hablan de cosas que no saben, que ocurre con frecuencia. Bueno, pasamos tal vez a algo un poquito más técnico. Por ejemplo, para que vean ustedes, ¿qué significa la ley de Newton? ¿Qué significa que la fuerza es igual a la masa por la aceleración al cuadrado? Y seguramente muchos de ustedes llevaron cursos en el colegio, en la universidad, donde tenemos una masa, ¿verdad? En una rampa y una polea aquí, y la tensión y el peso, etcétera, etcétera. Entonces es bastante claro cómo usarla, digamos, en un problema de esos. Pero recientemente, hace como 2 años, un profesor en MIT, premio Nobel de física, se llama Frank Wilczek, escribió un artículo en una revista, digamos, popular, no exactamente popular, semi-popular física, que se llama Physics Today, en donde decía que él nunca había entendido qué querían decir la ley de Newton, que esa era una de las cosas que lo había confundido más cuando había empezado a estudiar física en la universidad. ¿Por qué? Porque la masa, bueno, más o menos sabemos que la masa es una propiedad de una partícula. No sabemos si es constante, pero digamos que es constante para una partícula que no vemos que está cambiando. Yo sé que la posición la puedo ver cambiar en el tiempo, y entonces puedo calcular la primera y la segunda derivada, pero la posición puedo calcularla en el tiempo y calcular su segunda derivada para obtener la aceleración. Y multiplico esas dos cantidades y le digo que eso es la fuerza. ¿Pero eso de qué sirvió? Nada más le asigné el nombre F a ese producto. ¿Cuál fue el input en esta ley? Realmente, lo que está implícito en esto es que hay otros principios físicos, otras leyes físicas que me van a permitir, o espero que me puedan permitir en general, saber qué es esta F, por otro lado. Pero no está en esta fórmula. En esta fórmula nada más le di el nombre F a esa cantidad. Entonces, la idea es que cuando yo tenga un principio dinámico, un potencial de interacción entre partículas o lo que sea, entonces yo voy a conocer qué es F y puedo utilizarlo entonces para saber cuál es la aceleración. Creo que una manera correcta de decirlo, que no es evidente, incluso ciertamente si ustedes encuentran un estudiante de pregrado en física, muchos no podrían explicarlo en esos términos, pero cuando uno se siente suficientes años a pensar sobre eso, podría decirlo así. La idea implícita en esta fórmula es que si en un momento dado el universo está compuesto de un montón de partículas de masa constante, si en un momento dado yo conozco la posición y la velocidad de cada una de ellas, entonces la dinámica que yo de alguna manera logro averiguar, los principios físicos, me van a permitir saber en cualquier otro momento, ya sea en el pasado o en el futuro, cuáles son esas posiciones y esas velocidades. Y Laplace, un matemático francés del siglo XIX, final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que además fue no solo de trabajo en física, sino también en probabilidad. La manera en que lo dijo es, podría haber un intelecto hipotético que en algún momento llegara a saber la posición y la velocidad de todas las partículas, y si además supiera las otras leyes físicas que se esconden en saber qué es F, sabría todo. Sabría cuáles son las posiciones y las velocidades de las partículas en todos momentos en el futuro y en el pasado. Esa es la idea central de la física newtoniana, física clásica. Esto tal vez no lo voy a enfatizar mucho, tal vez a algunos de ustedes que les interese la filosofía de la ciencia, después lo podemos conversar. Hay todo por ejemplo, Thomas Kuhn, que originalmente comenzó como físico y después se convirtió en historiador de la ciencia, tuvo un trabajo que tuvo un impacto enorme en las ciencias sociales sobre la idea de las revoluciones científicas, y que las revoluciones científicas proceden cuando un paradigma cambia a otro paradigma, y que la ciencia bajo un paradigma es inconmensurable con la ciencia bajo otro paradigma. Steven Weinberg, que es un profesor, un premio Nobel en física, además un hombre que escribe ensayos en inglés como de los mejores que he leído yo en la vida, una de las personas más inteligentes que yo creo que existe en este momento. Escribió hace 10 años un ensayo criticando las ideas de Kuhn y diciendo que realmente hubo una revolución científica, que fue el paso de que no había física, o una física aristotélica que no era realmente una ciencia, a la física newtoniana. Y que ciertamente ahora no creemos que la física newtoniana es la última palabra, o es la descripción total, pero, dice él, nunca, hasta que se acabe el mundo vamos a seguir enseñándole a los estudiantes de física newtoniana, mientras que la física de Aristóteles puede tener un interés puramente histórico o filosófico. Entonces dice, hay una gran revolución científica, todo lo demás no es realmente un cambio de paradigma, sino que es una evolución.
Eso lo podemos discutir después si alguno de ustedes está interesado en ese tema. Y de nuevo, como voy a hablar de lo que reemplazó a Newton, tengo una enorme admiración por la figura de Newton. Entonces nada más quería, antes de continuar, sacar algunas citas. No sé si ustedes conocen al poeta inglés William Wordsworth. Una de sus obras más famosas se llama un poema larguísimo, muchos capítulos, que se llama El Preludio, que eso es autobiográfico. Y Wordsworth fue estudiante en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde pasó toda su vida Newton. En particular, Newton era, no sé si ustedes saben, las universidades de Oxford y Cambridge están divididas en colleges, que son casi autónomos. Newton pertenecía al Trinity College, que es uno de los más grandes y más ricos de la universidad. Esta es una estatua a la entrada del comedor de Trinity College. Y hay un pasaje en donde el poeta se sienta a admirar esta estatua. No se ve aquí, pero Newton no es solo el padre de la mecánica, sino también de la óptica. Y aquí en la mano lo que tiene es un prisma, con el que descompuso la luz natural blanca en los colores del espectro. Bueno, ahí está. No lo traduje porque como es poesía, me parece que no tenía sentido. Y hay otro dice, with his prism and silent face. Esto del prisma no se ve muy bien en la foto, me disculpo por eso. Lagrange, que era otro de esos matemáticos franceses cuyos apellidos comienzan con L, hay bastantes. Ya vimos a Laplace, este es Lagrange. Hay varios otros, Legendre, Liouville. No sé por qué era tan común eso. Pero dice, Newton fue el mayor y más afortunado de todos los mortales. Porque solo es posible hallar una vez el sistema del mundo. Bueno, eso hay que ponerle caveats. Porque como vamos a ver, Newton no es la última palabra en cuanto a lo que podría ser el sistema del mundo. Pero ciertamente, como yo estoy de acuerdo con Weinberg en que el paso de la prefísica, digamos, a la de física aristotélica a la física newtoniana es la gran revolución en el pensamiento, la gran revolución científica, y eso solo ocurre, creo yo, podría estar equivocado, pero me parece que eso solo ocurre una vez. Entonces, para que no, gente como Rolando Araya, el precandidato, escribe como si Newton hubiera quedado en el basurero, ¿verdad? Porque ha sido reemplazado por todos estos avances en cambios de paradigma, etcétera, etcétera. Ciertamente, como físico, yo diría que eso es una profunda injusticia. Bueno, ¿qué es la física cuántica? Este ejemplo lo tomé de las lecciones de física introductoria de Feynman, otro premio Nobel. Muchos años profesor en Caltech, donde fui yo estudiante de posgrado. Y lo que dice él, bueno, imaginemos un experimento puramente clásico, en donde yo tengo una ametralladora y después tengo una pantalla blindada con dos huecos. Y la pantalla es suficientemente fuerte que detiene las balas a menos de que la bala pase exactamente por el hueco. Y detrás en el fondo pongo otra pantalla donde las balas, si llegan, se quedan pegadas. Y entonces hago dos cosas. Primero tapo una ranura. Entonces las balas que pegan aquí son únicamente las que lograron pasar por este hueco número 1. Y entonces yo cuento cuántas balas hay en cada posición en esta pantalla del fondo y hago una gráfica. Entonces digo, la mayor parte están aquí enfrente del hueco. Hay algunas un poquito más arriba porque el hueco, como tiene cierta longitud, permite que la bala entre con este ángulo o con este ángulo. Entonces hay toda una distribución con su máximo aquí y su mínimo aquí. Ahora tapo el hueco 1 y abro el hueco 2 y obtengo esa distribución. Si abro los dos huecos, la mecánica clásica me dice que la distribución de balas tiene que ser la suma de esa distribución más esa distribución, necesariamente. Porque las balas pasaron o por 1 o por 2. Entonces los que pasaron por 1 o por 2 son la suma de los que pasaron por 1 y la suma de los que pasaron por 2. Esa es la característica fundamental de la mecánica clásica. No parece muy profunda. Ahora, seguimos en mecánica clásica, pero ya no hablamos de balas, sino que, por ejemplo, ponemos un tanque de agua con un pequeño oscilador que genera ondas, y de nuevo tenemos dos ranuras. Y entonces las ondas pueden pasar o por la ranura 1 o por la ranura 2. Primero tapo la 2 y obtengo esta distribución. Después tapo la 1 y obtengo esta distribución. Si abro las dos, la distribución de energía que las ondas están depositando en este extremo del tanque no es la suma de esta distribución y esta distribución. ¿Por qué? Porque las ondas interfieren entre sí. Si viene una onda así y después viene una onda así, física diríamos que está en fases opuestas.
se matan unas a otras. Lo que resulta de la suma de estas es nada, una interferencia puramente destructiva. Entonces, por ejemplo, aquí, en este punto, las ondas que pasaron por 1 interfieren con las ondas que pasaron por 2 en forma casi completamente destructiva. Entonces, casi matan la energía que llega aquí a este punto. Mientras que, por ejemplo, aquí donde tengo este máximo, interfieren constructivamente. Es como que yo tuviera esta onda y una onda en fase, exactamente igual. Lo que obtengo de la suma de las dos es una onda con el doble del tamaño. Ahí sí se sumaron, mientras que aquí se mataron entre sí. Esto ocurre incluso en ondas en un tanque de agua, que es una cuestión física, pero porque ya no estoy hablando de partículas, ya no estoy hablando de balas, sino que estoy hablando de ondas. Ahora, la revolución cuántica es que alguien, se me olvidan los nombres en este momento, creo que uno es Germer, no recuerdo, pero alguien hizo el experimento con electrones, disparando electrones en una pantalla con 2 ranuras, y lo que ocurre, los electrones no se comportan como balas, se comportan como ondas. La distribución de los electrones que llegan a cada punto en la pantalla no es la suma de los que pasaban por la ranura número 1 y los que pasaban por la ranura número 2. Ese es y eso no puede ser explicado por la física clásica. Entonces, bueno, aquí esto se va a poner un poquito técnico, pero realmente no, lo que necesitan es nada más captar la idea general. Por lo menos esa es mi intención. La idea en mecánica cuántica ahora, y de nuevo, volvemos a qué es el principio explicativo. Como les digo, la física tiene el gran problema de que los principios explicativos están ocultos. Entonces, por ejemplo, pensábamos que el principio explicativo era una partícula, que era como una bala chiquitita, con una posición, por lo tanto una velocidad y una aceleración, y que entonces explicar física, hacer física, resolver todo el problema de la física era conocer las posiciones e interacciones de esas balitas y después predecirlas para cualquier otro momento en el tiempo. Y ahora nos vamos dando cuenta que eso estaba mal, que la física no puede ser explicada en esos términos. Entonces ahora tenemos otros términos completamente distintos, son los principios explicativos de la mecánica cuántica. Y no, puede ser que el día de mañana resulte que esto está mal. No creo, parece que... pero bueno, ciertamente Newton tampoco creía, así que podía ser que tiene que cambiar sus principios. La idea es que ahora en física es que el sistema un sistema físico está descrito no por una posición y una velocidad como en la mecánica clásica, sino por un vector de estado. Ahora, no sé si ustedes algunos saben, digamos, conocen álgebra lineal. Entonces, digamos, para ponerlo en los términos más sencillos, imagínense vector en 2 dimensiones, ¿verdad? Y hay 2 vectores base ortogonales, digamos, este es en la dirección X y este en la dirección Y. Y el producto interno de X con Y, del vector unitario en esta dirección con el vector unitario en esta dirección es 0. Son ortogonales. Y entonces yo puedo hacer otros vectores que son una suma de estos 2 vectores unitarios ortogonales. Entonces yo podría tener, por ejemplo, este vector, que es la suma de mucho de este con un poquito de este. Entonces esa es la idea de mecánica cuántica. En mecánica cuántica hay estados básicos, que serían como estos vectores unitarios X y Y, y después un sistema físico puede estar en una superposición de esos 2 estados. No tiene que ser uno o lo otro, sino que puede estar en una superposición, que sería como uno de estos vectores intermedios. Ahora, es bastante más complicado, bueno, es más complicado porque estos son vectores cuyas longitudes son números reales. En mecánica cuántica los vectores tienen longitudes que son números complejos. Tienen una parte real más una parte que es proporcional a la raíz cuadrada menos 1. Ahí. Pero, bueno, no viene al caso para lo que voy a decir. Entonces el producto interno de 2 vectores, el producto punto, deja de ser un número real y es un número complejo. Bueno, tiene mucha importancia. Y yo puedo reexpresar ese vector de estado en términos de una cosa que llaman función de onda. Prácticamente es lo mismo, es nada más 2 maneras de decir lo mismo. Solo que la función de onda es una función de la coordenada en el espacio, pero contiene la misma información. Y Max Born, allá por los 1920s, dijo, había un problema, ¿cómo interpretar esa
esa función de onda. Esto es un problema metodológico al revés, muy curioso, porque yo creo que eso puede pasar en la física. La gente había estado trabajando por mucho tiempo utilizando la función de onda como su unidad de explicación. Tenían ecuaciones para la evolución de la función de onda, pero no quedaba muy claro qué es lo que quería decir. ¿Verdad? Entonces, Max Born lo que dijo es, la manera de interpretar la función de onda es esto. Agarre esto, que es un número complejo. Un número complejo tiene entonces dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Y estos palitos aquí quieren decir valor absoluto. Esto es un número complejo, puede estar en cualquier parte de este plano, digamos aquí. Valor absoluto es nada más la longitud del vector que dibujaría yo desde el centro hasta ese punto. Entonces tomo eso que siempre es un número real y positivo, y tomo el cuadrado de eso, y esa es la probabilidad de que en un momento dado la partícula descrita por esa función de onda vaya a estar en esa posición X. Y como estos son números complejos, tienen esta característica de interferencia, que el valor absoluto de la suma de dos números complejos al cuadrado no es en general igual a la suma del cuadrado de cada uno de esos números complejos. Eso es exactamente la interferencia de la que estaba yo hablando en el caso del experimento con las dos ranurias. Entonces, la probabilidad, la función de onda que me determina si la partícula pegó aquí en la pantalla del fondo, no es la suma de la función de onda de la partícula que pasó solo por la ranura número 1 y la partícula que pasó solo por la ranura número 2, sino que hay interferencia entre las dos posibilidades. Eso es producto de esta relación matemática. Y estoy seguro que muchos de ustedes han oído esta cita de Einstein. Y dice Einstein, dijo, me niego a creer que Dios juega los dados con el universo. Eso lo dijo Einstein en una carta a Max Born oponiéndose a esta interpretación de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque si aceptaba uno la interpretación de Born como la última palabra, entonces la unidad explicativa fundamental de la física, lo que un físico en principio llegaría a saber, es la función de onda. Pero la función de onda le dice nada más la probabilidad, no le da ninguna certeza, sino que le da nada más la probabilidad de encontrar la partícula en un lugar dado. Y a Einstein le parecía que eso era inaceptable, que eso tenía que reflejar que nada más no sabíamos suficiente, que había que investigar por qué no estábamos siendo capaces de predecir exactamente la posición, sino nada más dar una probabilidad. Eso es a lo que se refiere esta cita de Einstein, su oposición a la interpretación de Max Born. Bueno, de nuevo, esto lo digo nada más, como dije, hay que agarrarse la billetera cuando alguien menciona el principio de incertidumbre de Heisenberg, nada más para que sepan al grado al que siempre se dicen tonterías sobre este tema. El que la predicción de la mecánica cuántica sea probabilística no tiene nada que ver con el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg es algo completamente distinto. Incluso es algo que las ondas clásicas, las ondas en un tanque de agua, tienen esta misma característica que en mecánica cuántica se llama el principio de incertidumbre. Aquí escribí la función de onda para una partícula con masa m que se mueve a una velocidad v, es un vector, tiene una dirección además de una magnitud, entonces por eso lo escribí en negrita. Y bueno, esto es un exponente, y me faltó una i, perdón, aquí debería haber una i enfrente, porque entonces es el exponente de un número complejo, i de nuevo es la raíz cuadrada de menos 1, que es un número imaginario. Y entonces por una cosa que se llama la fórmula de Euler, ese exponente de un número imaginario da un seno, una función sinusoidal como esta, que es 0 en 0, y un coseno multiplicado por esa raíz de menos 1. Pero olvídense de los números complejos porque no viene al caso realmente para esta discusión. El punto es que una partícula moviéndose con una velocidad específica tiene una función de onda que básicamente es una función sinusoidal. Y esa función no está localizada en ningún lugar del espacio. Esa función se extiende en todas direcciones. Entonces yo no puedo decir que esta función está localizada en algún lugar. Se extiende por todo el espacio. Ahora, para obtener una función que esté localizada en un punto específico del espacio, hay una cosa que se llama la función delta de Dirac. Es una función que es 0 en todas partes, menos en el origen, en 0, digamos. Para obtener una función como esta, que sí está precisamente localizada en este punto, tengo que sumar un número infinito de estas funciones sinusoidales con diferentes frecuencias. Entonces no tengo que sumar esta con una que tiene una frecuencia mayor y con una que tiene una frecuencia menor
y la frecuencia es lo que refleja la velocidad. Entonces, básicamente, para obtener algo que está localizado en el espacio, tengo que sumar muchas frecuencias distintas, que en mecánica cuántica equivale a sumar muchas velocidades distintas. Entonces, sobre una función de onda yo no puedo decir al mismo tiempo que tiene una posición y una velocidad definida. Puedo o definir la posición sumando muchas velocidades, o definir la velocidad sumando muchas posiciones, porque esto funciona también al revés. Pero esto lo sabían la gente que trabajaba en ondas, mecánica clásica en el siglo XIX, una cosa que se llama análisis de Fourier. Entonces, esto para mí, el principio de incertidumbre no tiene nada de novedoso, ni siquiera con respecto a la física clásica. Lo que es novedoso es este otro problema de que al saber la función de onda yo solo sé la probabilidad de encontrarla en un punto X. ¿Por qué? Porque si yo voy y mido dónde está la partícula, el resultado nunca va a ser, está un poquito aquí y un poquito aquí. Siempre va a estar en una parte o en la otra. Y digamos, si esta fuera mi función de onda, lo que me dice es que puede estar aquí o aquí o aquí o aquí o aquí o aquí con probabilidades bastante parecidas. Entonces no me da esa certeza. Eso es lo que realmente es extraño de la mecánica cuántica. Bueno, esto de nuevo un poco técnico, muchas ecuaciones para esta presentación. Pero lo curioso es que la evolución en el tiempo de la función de onda, si la función de onda, vector de estado es lo mismo. Son dos maneras matemáticas de decir lo mismo, vector de estado, función de onda. Si el vector de estado en un momento dado, que yo le llamo tiempo t igual 0, es tal, conocimiento de las leyes físicas me permite saber en otro momento posterior, que yo llamo t mayúscula, cuál es el nuevo vector de estado. Y hay una fórmula para eso. Aquí sí me acordé de ponerla ahí. Esto se llama la ecuación de Schrödinger. Y entonces lo que me dice es, tome el vector de estado, en ese momento que usted llamó t igual 0, aplíquele este operador, que es un operador que coge un vector y lo manda a otro vector. Y el vector al que lo manda es el nuevo estado, el que describe el nuevo estado en este nuevo momento. Y aquí hay una H con un sombrerito encima, eso se llama el hamiltoniano, corresponde a la energía del sistema. En todo caso, lo interesante de esto es que esta ecuación de Schrödinger es no solo completamente determinista, sino incluso completamente lineal. Te habla mucho ahora de que la física clásica que era completamente lineal y que ahora pensamos en términos no lineales, etc. La mecánica cuántica es completamente lineal. Eso quiere decir que la suma, si yo tomo la suma de dos de estos vectores, voy a tomar aquí un vector que apunta en esta dirección y lo sumo con otro vector que apunta en esta dirección y obtengo un tercer vector y lo evoluciono de acuerdo a esta regla, voy a obtener lo mismo que si evolucionara cada uno de ellos por separado y después al final sumar los resultados. Quiere decir que es una ecuación lineal. Entonces es incluso más sencilla. Esta ecuación es incluso más sencilla que muchas de las que aparecen en mecánica clásica. Pero el problema otra vez está en que cuando yo voy y mido algo, y no solo la posición, podría medir hay muchas otras cantidades, podría medir la velocidad, podría medir la energía, podría medir una cosa que se llama el spin de una partícula, una característica mecánica cuántica que tienen. Cuando yo hago eso, lo que el vector de estado haya sido en el momento en que yo hago la medición, nada más me da una probabilidad de cuál va a ser el resultado, no me lo dice deterministamente. Pero hay algo todavía peor, que es que al hacer yo esa medición, altero irreversiblemente el estado del vector. Una cosa que se llama colapso de la función de onda, o términos completamente equivalentes, reducción del vector de estado, quieren decir lo mismo, que cuando yo voy y mido, digamos que la ecuación de Schrödinger me dijera que el sistema estaba descrito por este vector de estado. Cuando yo voy y mido una característica de ese vector, como podría ser la posición, o la velocidad, la energía, el spin, al hacer esa medición, inmediatamente brinca a uno de estos vectores unitarios que corresponde a esa cantidad y yo solo sé cuál va a ser ese vector final probabilísticamente. Entonces, el yo ir y medir cualquier cantidad física interrumpe esa evolución dada por la ecuación de Schrödinger, esa evolución lineal, y la altera irreversiblemente y además yo solo sé el resultado en forma probabilística. Esto es lo mismo.
En el caso específico de cuando yo mido la posición es lo mismo que aquello que hablamos de Born y Einstein y la interpretación probabilística de la función de onda. Y esto sí es esto sí es raro, y esto sí nos molesta, y esto nos ha molestado a los físicos desde hace 100 años y no hay, digamos, parece increíble, digamos, que todos los días hagamos nuestro trabajo y publiquemos nuestros papers, etcétera, y estamos confundidos sobre una cuestión tan fundamental. Que esto sí es extraño, y además mucha gente, digamos, con una orientación un poco mística, nuestro ex candidato Rolando Araya diría que el observador, ¿verdad?, es como una entidad mística que crea la realidad, que yo creo la realidad al observarla. Entonces, que uno crea el amor, no sé, al amar al prójimo. Entonces esto se presta para cuestiones complicadas, digamos, no muy científicas. Ahora, voy a brevemente, entonces, muchas personas han estado descontentas con esto, y una idea es que tal vez sencillamente, es la idea de Einstein. Einstein tenía esta idea. Y de hecho, Einstein, siendo uno de los fundadores de la mecánica cuántica, uno de los padres de la mecánica cuántica, después de unos años se negó a trabajar en mecánica cuántica hasta su muerte, porque no estaba satisfecho con esto. Le parecía que para qué seguir haciendo esta investigación si estábamos tan confundidos sobre algo fundamental. Y eso es una mala estrategia, curiosamente. Es como no hacer finanzas porque uno no entiende exactamente cuál es la teoría de las finanzas. Porque hemos seguido y hemos tenido un montón de avances importantísimos en física, a pesar de estar tan confundidos sobre una cuestión fundamental. Einstein, siendo el físico más brillante de su momento, dijo, no, tenemos primero que resolver este problema fundamental antes de seguir. Y entonces lo que pasó es que no produjo nada. No produjo nada en física desde sus años 50 o 60 hasta que murió, por su negativa a seguir sin estar claro sobre principios fundamentales. Y una idea es que tal vez sencillamente la función de onda no lo es todo, no es la descripción total, sino que hay otras cosas, variables ocultas, es el término que utilizaban los físicos, que no sabemos, no las hemos llegado a detectar, y que es porque no sabemos cuál es la variable oculta, por esa ignorancia se refleja en nuestra incapacidad de predecir exactamente y de tener solo una probabilidad. Pero en 1964 un físico estadounidense, John Bell, demostró matemáticamente un resultado muy sencillo y muy hermoso. Incluso después, si a alguien le interesa, podríamos comenzar sobre esto. Se llama el teorema de Bell. Demostró que era matemáticamente imposible, en principio, que ninguna teoría con variables ocultas reprodujera los mismos resultados que han sido experimentalmente corroborados desde que Bell publicó esto, por cierto, reprodujera esos mismos resultados de la mecánica cuántica, a menos de que la información en esta variable oculta se propagara más rápido que la luz. Y eso contradice la relatividad de Einstein, porque si la información viaja más rápido que la luz, entonces otro observador, otra persona, puede llegar a ver que el efecto ocurre en un tiempo anterior a la causa. Entonces puede ser que yo vea que me caigo y se me quiebra la cabeza, y otra persona ve que se me quebró la cabeza y después me caí. Entonces eso ya no tendría sentido, por lo menos dentro del framework de la relatividad de Einstein que todos aceptamos, digamos, en física en este momento. Entonces eso básicamente complicó muchísimo la idea de que tenía Einstein de resolver este problema invocando variables todavía no conocidas. Y ahora sale von Neumann, que como dije, fue no solo matemático y físico importantísimo, sino además uno de los padres de la teoría de juegos, y quien dijo algo que curiosamente parece que a nadie se le había ocurrido, y es que la observación en física clásica es inocente. Quiere decir que yo al observar puedo hacerlo sin alterar lo que estoy observando. En mecánica cuántica eso es en principio imposible. El acto de medición, lo que es el acto de medición es una interacción física entre mi persona como observador, como objeto físico, que también tiene su descripción mecánica cuántica, y el objeto que yo estoy observando. Es una interacción física. Y eso me cambia al objeto que yo estoy observando, pero también me cambia a mí. Y por una cuestión puramente práctica, yo pierdo la capacidad de
rastrear cómo me cambió a mí. Yo puedo rastrear cómo cambió el objeto, pero yo no puedo ver cómo me cambió a mí mismo. No solo eso, sino que todavía más complicado, una vez que yo interactúo con esto, yo también interactúo con el ambiente. Entonces, bueno, no solo yo, digamos la máquina que medía la posición, la máquina que tenía la pantalla y las lucecitas, interactúa con el aire, interactúa con el piso, interactúa con la luz. Y entonces, al final de cuentas, cuando yo estoy listo para escribir cuál fue el resultado de la medición, han ocurrido un montón de interacciones que alteraron al aparato, me alteraron a mí, alteraron al ambiente, y yo perdí la información sobre cómo fue que eso afectó al ambiente. Sobre todo el ambiente, porque el ambiente pueden ser moléculas de aire que ahora estaban aquí, pero ahora están allá y ya no los puedo ni siquiera ir a recoger, o fotones, partículas de luz que venían del proyector. Y la ignorancia nuestra, necesaria, de cómo todo ese proceso alteró el estado de todo lo que no era lo que yo estaba viendo, lo que era la máquina y el medio ambiente, etc., se traduce en ese indeterminismo cuántico. Y hay todo un programa extenso para formular una física sin observadores. Sin observadores en el sentido, por lo menos yo creo, estoy convencido, que un observador, como podría ser yo, como podría serlo Fritz, no es una entidad suprafísica, no es algo que está por encima de la ley de la física, como podría tal vez pensar nuestro precandidato Rolando Araya, sino que es parte del universo que tiene una descripción mecánico-cuántica. Entonces es un objeto mecánico-cuántico. Es nada más un problema práctico el que me hace ignorante del estado físico mío, o el que haría que Fritz fuera ignorante del estado físico de él durante un proceso de medición. Pero si yo tuviera una descripción total del universo, sabría el estado físico mío, sabría el estado físico de él, y sabríamos cómo eso afectó el estado de las moléculas de aire, de las partículas de luz y de la estrella lejana. Y entonces tendríamos una descripción completa en la que no habría observadores, en el sentido de que nadie... Observador nada más quiere decir que yo en este momento decidí que iba a medir algo, entonces para mí yo soy el observador. Pero yo soy una parte del universo, igual que el objeto. Y sencillamente lo que ocurrió en ese proceso de observación fue una interacción física entre una parte del universo, que yo llamé el objeto, y otra parte que soy yo. Y después, entre mí y el resto del universo, que es el ambiente. Y esta idea, ya más o menos en estos términos, de que esto resuelve lo que le molestaba tanto a Einstein, data más o menos de 1957, con la obra de un físico que se llamaba Hugh Everett. Esto fue su tesis de doctorado en Princeton. Pero como era una cuestión tan etérea, filosófica, no recibió mucha atención, y entonces Everett salió de la física, creo que se convirtió en un contractor para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Eso fue su único trabajo en la física. Pero después de eso, después de que este trabajo fue redescubierto varias décadas después, se convirtió en algo que ahora se llama el programa de la decoherencia. No me voy a poner a explicar por qué esa palabra, pero algunos de las figuras más importantes en este programa teórico se llaman Dieter See, es un profesor alemán, y Wojciech Jurek es de origen polaco, pero trabaja en Estados Unidos en el laboratorio de Los Álamos en Nuevo México. Y la idea es cómo ese proceso, en donde hay una interacción entre lo que yo llamo el sistema físico que estoy observando y todo su alrededor, y voy perdiendo información de cómo esa interacción afectó al alrededor, cómo eso explica el probabilismo, digamos, de la interpretación mecánico-cuántica, y después cómo emerge la física clásica cotidiana a partir de la descripción subyacente mecánico-cuántica. Y hay otra cuestión, y ahora sí va a empezar a sonar como que me fumé algo antes de venir a hablarles a ustedes, que es que incluso parece que en esta descripción, en esta interpretación de la mecánica cuántica, ni siquiera hay noción del tiempo. El tiempo emerge, igual que emerge el indeterminismo de la mecánica cuántica, por el proceso de perder información sobre cómo interactuó el sistema y cómo interactúo yo como observador con el resto del universo, el resto que yo llamo el ambiente. Y a mí esto personalmente me gusta, porque una cosa que siempre me molestó a mí mucho es por qué ahora es ahora y no otro momento.
porque no hay nada especial sobre este momento, ¿verdad? Cualquier momento es igualmente bueno. Entonces me parecía a mí que una descripción completa de la realidad, la noción de una evolución temporal y digamos de un flujo del tiempo tendría que desaparecer o ser reemplazada por otra cosa. Hay otro problema relacionado que es ¿por qué yo soy yo y no uno de ustedes? Todos somos, las leyes físicas ciertamente no deberían privilegiarme a mí sobre otras personas. Esto es una cosa que me molesta muchísimo de la interpretación mística de la mecánica cuántica, que la gente piensa que es casi que se vuelve lo que llaman los filósofos solipsista, que yo como observador estoy aquí por encima de la realidad y creo la realidad circundante, los creo ustedes en mi proceso de observación. Y eso ciertamente a mí me parece que no puede ser cierto. En la descripción última de la realidad, todos los individuos tienen que ser igualmente buenos, todos los observadores tienen que ser igualmente buenos, todos los momentos tienen que ser igualmente buenos. Hay una historia, un cuento de Borges del año 41, se lo recomiendo mucho, pueden ir a buscar en algún momento, se llama El jardín de los senderos que se bifurcan. Es muy curioso porque es una historia muy filosófica, pero al mismo tiempo es un cuento de espías. Es una cuestión que solo Borges podía hacer. Y dice, el espía tiene un secreto militar. Es un espía para el Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial, un espía en Inglaterra. Y lo está persiguiendo la gente de policía, y lo está persiguiendo para matarlo. Y él está ahí sentado tratando de averiguar cómo comunicar ese secreto antes de que lo maten. Y cuando está ahí sentado, dice, me pareció increíble que ese día sin premoniciones ni símbolos fuera el de mi muerte implacable. Como dije, es chino. Dice, a pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Haifeng, yo ahora iba a morir. Después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente ahora. Siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar y todo lo que realmente me pasa a mí. Y yo creo que la mayor parte de mis colegas en física no estarían de acuerdo conmigo que esto es un problema científico. No, me dirían que fue lo que me fumé. Pero a mí, y ciertamente yo no trataría de escribir papers sobre este tema, pero me parece a mí me parece que es una pregunta legítima y incluso me parece que la interpretación moderna de la mecánica cuántica podría tener algo que decir sobre esto. Increíblemente. Pero bueno, los dejo con esa inquietud. Y ahora les voy a explicar qué es esto. La ecuación de Wheeler-DeWitt. Nombrada por dos físicos. John Wheeler murió hace poco, tenía 90 y resto de años, 96, murió hace como un mes. Bryce DeWitt creo que ya había muerto hace varios años. Y la idea es que esta es la ley última del universo. Este es el vector de estado del universo y este es el operador hamiltoniano del universo. Y esta es una ecuación que me permite determinar cuál es el vector de estado del universo. Es el vector de estado tal que cuando uso yo ese operador, cuando actúo yo con ese operador sobre ese estado, obtengo el número 0. Ahora, el problema es que yo no sé ni cuál es el hamiltoniano, ni mucho menos cuál es el vector de estado del universo. Pero la idea es que la descripción, si el principio explicativo de la física fuera lo que creemos que es, con nuestro conocimiento de la mecánica cuántica sería eso. El trabajo último nuestro sería acercarnos hacia determinar cuál es esa H con el sombrerito encima, y eso nos permitiría averiguar cuál es el vector de estado del universo. Y en principio todo lo que se podría preguntar de la física podría ser deducido de ese principio. Y como esto es cero, bueno, no sé si ustedes se acuerdan cuando escribí la ecuación de Schrödinger, pero básicamente si uno mete esto en la ecuación de Schrödinger quiere decir que no hay evolución temporal. Quiere decir que en el tiempo este vector de estado no va a ninguna parte, nada más es lo que es. Entonces esa es la versión técnica de eso que dije medio etéreamente, de que en la descripción última no hay concepto del tiempo, sino que el tiempo emerge en la medida en que ignoramos cómo esa interacción afectó al resto del universo. Bueno, ese es el final de lo que tenía preparado. Nada más, de nuevo, no sé cuánto de la parte que era sobre mecánica cuántica les haya llegado. Fundamental es que aprendan a desconfiar, ¿verdad?, de quienes vienen y les hablan de algo con fórmulas y cuestiones sofisticadas. Hay muchas tonterías que se dicen sobre este tema.
espero que también los entusiasme el hecho de ver que en física tenemos debates metodológicos, de principios fundamentales, tan serios como los que puede haber en cualquier ciencia social, como los que puede haber en la física. Y que sin embargo, haciendo a veces sin saber, puede uno realmente obtener muchos avances importantes. Como les dije, el gran error de Einstein, ya mayor, fue pensar que porque había este problema conceptual fundamental sobre los fundamentos de lo que debe ser una ley en la física, que por eso ya no se debía trabajar en mecánica cuántica. Y por eso se perdió una gran cantidad de avances en física que tienen consecuencias concretas, importantísimas, como la computación o los transistores. Los transistores es completamente una tecnología diseñada, construida por físicos a partir de las leyes de la mecánica cuántica. Y digamos, todo eso se lo perdió por estarse esperando a resolver preguntas de principio. Ahora, tampoco querría adoptar la posición opuesta de que nada más hagamos lo que sirve y podemos aceptar cualquier grado de confusión sobre las bases conceptuales de las ciencias a las que nos dedicamos. Ciertamente hay que encontrar un punto intermedio. ¿Qué es lo que estudiaste en Londres? Estudiaste un año en Costa Rica, ¿no? Medio año, un semestre. Okay. ¿Es el conocimiento mínimo para entender, por ejemplo, si la ecuación de Schrödinger es algo que tendría un estudiante de primer año de ingeniería eléctrica, segundo, tercero? Hay que saber tres cosas importantes. Una es álgebra lineal, otra es cálculo multivariable y lo último es análisis complejo, porque no, estos son espacios lineales en números complejos, no en números reales. Yo diría, por lo menos ciertamente, digamos, un estudiante de tercer año de ingeniería eléctrica debería en principio tener las herramientas matemáticas para llevar un curso los cursos que llevé yo, digamos, de pregrado de mecánica cuántica. Me encanta que menciones a Borges, también soy un fanático de Borges y creo que un hombre es todos los hombres, como es la conclusión de Funes el Memorioso. La mecánica cuántica no predice con certeza los resultados de las observaciones, sino que no me da una probabilidad de que una observación en un momento dé un resultado específico. Entonces, la idea que tenían físicos como Einstein es que tal vez sencillamente había otras variables, además de la función de onda, que no conocíamos todavía, por eso lo llamaban variables ocultas, y que nuestra ignorancia de esas variables ocultas era lo que hacía, lo que nos imposibilitaba predecir con certeza, y lo que hacía que nuestro conocimiento fuera únicamente probabilístico o estadístico. Y lo que, como dije, John Bell demostró en los años 60, mediados de los años 60, es que no importa cómo se imagine usted que funcionan las variables ocultas, solo podrían reproducir lo que ya sabemos de mecánica cuántica y que además ha sido corroborado experimentalmente en el laboratorio, si se les permitía comunicarse, digamos, que si se permitía que el valor de la variable oculta en este punto se comunicara con la variable oculta en aquel punto más rápido que la luz. Y eso es un problema muy serio porque es inconsistente con la relatividad. Entonces eso básicamente hizo que la mayor parte de las personas aceptaran que ese programa de tratar de encontrar variables ocultas iba a fracasar. Pero yo escuché una vez que Einstein usó una expresión de que referirse a ese tipo de explicaciones como spooky action from a distance o algo así, o sea, de que estaban apelando a cosas medias sobrenaturales. Sí, y eso está muy conectado con este punto. La idea es, y por esto es que de ahí viene el argumento de Bell de que se tiene que comunicar más rápido que la luz. Y es más o menos así, lo voy a hacer rápido. Yo podría generar aquí en el laboratorio un sistema de dos partículas, tales que tienen cero spin. Spin es una propiedad de las partículas. Spin básicamente apunta para arriba o apunta para abajo. Entonces yo produzco en el laboratorio un sistema de dos partículas tales que su spin total es cero. Entonces yo no sé si esta punta para acá y esta punta para acá, o si esta punta para acá y esta punta para acá, o si esta punta para acá y esta punta para acá, pero sé que apuntan en direcciones opuestas, porque si no, no sumarían cero. Entonces pues yo mando esta para allá, para una estrella lejana, y mando esta para otra estrella lejana en la dirección opuesta.
tan lejanas que cuando llega cada una a su estrella, la luz, digamos, duraría muchos años en viajar de una a otra. Y después en esa estrella hay un amigo mío con una máquina que mide spin, y en esa otra estrella hay otro amigo mío con una máquina que mide spin, y en el mismo momento les llega a cada uno la partícula y ellos la miden. Y entonces, si este la midió para acá, yo sé que el otro la tiene que haber medido para acá. Y si este la midió para acá, el otro la tiene que haber medido para acá. Siempre sé que necesariamente son opuestos. Y entonces, eso es lo que Einstein llamó spooky action at a distance, porque de alguna manera, aunque la luz no puede haber viajado suficientemente rápido para comunicarlas entre sí, y nada supuestamente puede viajar más rápido que la luz, de alguna manera, supo que era el resultado de la medición en el otro lado, y por eso es que si la explicación necesita una variable oculta, entonces quiere decir que alguna información tiene que haber viajado muy rápido que la velocidad de la luz. Pero lo interesante es que este resultado experimentalmente ha sido comprobado. Desde el trabajo de él recientemente en el laboratorio sabemos efectivamente que la predicción de la mecánica cuántica es correcta. Pero entonces, ¿qué significa eso? ¿De que existe alguna manera que se comuniquen ambas variables más rápido que...? Es que no hay variable oculta, ese es el quid del asunto. No existe la variable oculta. Bueno, lo voy a decir de esta manera. Como no hay variable oculta, ese proceso, por raro que parezca, no permite comunicación entre mi amigo en esa estrella y mi amigo en esa otra estrella. Porque yo sé que si este midió para arriba, este otro midió para abajo. Pero él allá en su estrella no sabe nada más sabe que salió para arriba, pero él no sabía de antemano podría haber salido para arriba, podría haber para abajo, cualquier otra dirección. Entonces no puede utilizar esa correlación para comunicarse con el individuo en B. Entonces no puede transmitir la información, y el que no le puede transmitir información hace que no se viole el principio relativista. Si hubiera habido una variable oculta, entonces él realmente sí podría utilizar la variable oculta para comunicarse a través de esa variable oculta en el momento en que dejara de ser oculta y se pudiera ser vista en el laboratorio por A y por B.